segundo más, campanario azul, el mi pueblo suena. Al atardecer toco la quietud, viento que me lleva. Soy correntino, vivo orgulloso si alguien pregunta dónde nací. Soy del pueblito bello y humilde que lleva el nombre de San Luis. Estudio Jurídico Alcaraz Mesa, defendiendo tus derechos, trabajando por una sociedad más justa. La justicia es nuestra herramienta. Desde el estudio jurídico se agradece la confianza depositada en esta joven profesional del derecho que hace más de una década brinda servicio en esta comunidad sanluiseña. La doctora Milagro Alcaraz Mesa ofrece asesoramiento jurídico integral al ser egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, con los títulos de abogada, escribana pública nacional y procuradora, además de ser mediadora extrajudicial. Se especializa en casos de derecho civil, comercial, laboral, administrativo, familia, niñez y adolescencia, habiendo obtenido diplomaturas y posgrados en cuestiones de género y diversidad, con el compromiso de defender los intereses y proteger los derechos de sus representados, con la experiencia demostrada que le ha posicionado entre los abogados más notables de San Luis del Palmar a través de su habilidad para resolver problemas legales. Ofrece asesoramiento personalizado y confidencial. Consultas al número 3794 86 91 92. La tienda de Ati, un emprendimiento familiar. Atención peregrinos, se acerca nuestra esperada peregrinación y como todos los años, la tienda de Ati te ofrece la más amplia variedad en carpas y artículos de camping al mejor precio y calidad. Contamos con productos de marcas nacionales. Got me thinking all night long, all night long. You're doing bad things and I love it, so let's get physical. Got me thinking all night long, all night long. You're doing bad things and I love it, so let's get physical. Got me thinking. You're doing bad things and I love it, so let's get. Germán de Jesús Trinca Valenzuela, gracias por recibirnos en tu casa, en este, como digo siempre, viaje imaginario un poquito hacia atrás. ¿Cómo era o qué recuerdos tenés vos del San Luis de antes, de tu infancia, de tu niñez? ¿Qué te acordás? Mira, hay muchos recuerdos, Ariel. Primero, gracias por permitirme, yo sé que llega mucha gente y es importante estas cosas que estás haciendo, te felicito. Y bueno, San Luis del Palmar, yo me acuerdo camino de tierra, decirte por ejemplo de que esa cosa de que teníamos cuando era joven, de salir a jugar el fútbol en pleno verano con esa pelota de cuero, pero cuero, en la calle, una cosa que era... Y no había, ¿por qué decíamos en la calle? Porque no hay los vehículos que hay ahora. El parque automotor, el que tenía una moto o una bicicleta era capo. Y ahí enfrente por la calle Córdoba estaba, una casa que uno, después de que compró mis viejos, compraron, y fue un taller de talabartería también. Muchos muchachos aprendieron de oficio, porque a eso hay que entender también. Hasta ahora siempre hablo con gente que están trabajando, amigos, más que nada en Rosario, y me dice, le agradezco a tu papá porque ellos nos hizo aprender. Y encima me decía alguno, antes no es que te decía, anda y a trabajar para traer la plata, no, anda para aprender un oficio. Venía los padres de cada muchacho, Germán, hablando guaraní siempre por supuesto también, mirá, acá te traigo, yo quiero que le enseñe lo que es la talabartería, a trabajar. Y bueno, y muchas cosas así, por ejemplo,
también yo tengo que decir que a los 2 años contraje lo que en ese momento era la polio, y me acuerdo todavía que tuve que viajar varias veces con el colectivo de ese entonces. Eso fue una epidemia, ¿verdad? Exactamente. A los 2 años, yo nací en el 59 y 61 más o menos, entonces a mí me agarró eso. Y hasta ahora, no sé si se acuerdan de Ikin, el que fue diputado radical, siempre me dijo por Facebook, ahora que tenemos la oportunidad de conversar, me acuerdo, me dice, un episodio que le tocó a tu padre fue cuando tuvo polio uno de tus hermanos, a él le conté yo así. Y una de mis tías era la que me llevaba al ICAL en ese entonces, que era incipiente, el ICAL, Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado, que está por la calle Santa Fe y casi 9 de julio. Sí. Y bueno, y me acuerdo que me llevaba ahí en el papá de Liborio, ¿cómo se llamaba? Nuncho. Ahí era la terminal. Sí, me acuerdo todavía como si fuera. Y esas cosas que son imborrables. Muchas cosas, por supuesto, el San Luis es una cosa que te atrapa, una cosa que parece mentira, pero a mí, por ejemplo, yo me fui a estudiar a Resistencia, tuve la oportunidad, y yo siempre digo, ¿y por qué abandonaste cuando me hice la carrera? Y por vago, pero aprendí más digamos, tratando con la gente, porque aprendí muchas cosas, que tal vez era un profesional, siempre le digo, era un profesional, pero no tenía esa riqueza interior, que algunos inclusive me dicen, che, profe, me dice, ¿pero por qué era? Porque no, del 81 comenzamos con el Don Alegre en ese momento, que tuvo 15 años en el Obrero. Humildemente era como él decía, un club de medio pelo. Y ese club de medio... Sí, te escucho. Te decía, te quería decir, Trinca, eso es cultura general, porque viste que uno va consumiendo eso que aprende en la calle y lo va transmitiendo, y eso es cultura general. Claro, aparte uno va incorporando, leyendo también que nada de casualidad. ¿Sí? O sea, me acuerdo cuando Tino Silva, que era mi profesor de contabilidad y también de, ¿cómo es? Inglés. Por ahí vos tal vez le llegaste a conocer a él. Sí. Cuando preguntaba a él ¿qué van a hacer el día de mañana? Me gustaba la contabilidad, siempre me gustó la contabilidad, y bueno, yo por ahí viste que uno decía, bueno, yo quiero ser contador, entonces me incliné, y más por lo que veía en ese momento, que hoy en San Luis del Palmar hay muchos profesionales de lo que vos quieras. Sí. Antes no había. Yo me acuerdo que el contador de papá era Tino Silva, justamente, que era el gestor. Él tampoco era contador, pero en ese momento le posibilitaba, por algún título habilitante, bueno, y fui ahí, y esas cosas del destino me fue llevando al fútbol, del 81 a esta parte. Armamos nuestro equipo de fútbol de salón. Bueno, ya vamos a llegar al deporte. Estamos todavía allá en el tiempo. ¿Te acordás, por ejemplo, cómo era una fiesta patronal en aquellos tiempos? Totalmente diferente, ¿no? No, totalmente. A mí me tocó ver todavía, como dice la canción como el de Loreto Mario Phil, había las dos clases, la clase del club social que iba todo con corbata, y el paisano que se iba en el club, en el rincón soñado, y estos últimos tiempos en el Obrero también, que había la cumbia y toda esa historia, que recién en el 90 se empezó a incorporar a la discoteca y todas esas cosas, que sí, era lindo, pero como siempre por ahí, la Licina inclusive cuenta lo que es el sanluiseño, no sé si escuchaste alguna vez, porque si no había pelea también era cierto, ¿viste? No era fiesta. No era fiesta, exactamente.
y todo ese condimento que había en ese entonces le daba un matiz de pueblerina y auténtico San Luis del Palmar. Ustedes son reconocidos talabarteros. ¿Cómo aprendieron el oficio de tu papá? Me contaba que desde muy chiquito él aprendió el oficio y evidentemente después se transmite a ustedes. Claro, él a los 14 años comienza ya, cuando estaba con los padres, ya comenzó, antes de ir al regimiento, ya comenzó a interiorizarse, a tratar de aprender. Siempre hay, sobre todo en el campo, gente que hace manualmente, digamos, los chicotes, los aperos, como dicen en general, todo lo que es el rubro de talabartería, lo que es ensiliar. En ese entonces, nos remontamos otra vez, el caballo, los carros, toda esa cosa, había pocos vehículos. Y entonces era una actividad que, y en la época del algodón, por supuesto, también, y variedad de producto también, porque no solamente era algodón. El pequeño productor tenía también su chacra, su huerta, que hoy lamentablemente no existe. Lamentablemente vienen de otro lado. Eso acá, en cambio, al comprar papá esta parte, porque él comienza cuando se casa, va lo que hoy es Tongo Navarro, alquila ahí con ¿cómo es? Con Moncho Cae, que le decimos nosotros, Gómez, y empezaron a trabajar ahí, el zapatero y bueno, papá talabartero, hasta que bueno, dio la posibilidad de comprar este terreno y comenzar acá. Por supuesto, después se fue diversificando con distintos rubros. También curtía, empezó porque también el arte de la curtiembre es otra cosa. Y fue diversificando la actividad. ¿Todos ustedes, los hermanos, aprendieron el oficio? Sí, prácticamente todos. Prácticamente de una u otra manera sabemos, por lo menos algunos por suerte más que otros, porque estuvimos metidos ahí en lo que es la talabartería, los proveedores, los clientes, y así. Trinca, ¿y se incrementaba el trabajo para épocas de la peregrinación? Sí, siempre. Pero fíjate vos que en esa época, no solamente que tenía papá en ese momento el cliente digamos, para la peregrinación, sino le pedían por la calidad de los bastos, sobre todo bastos y todo artículo de talabartería, tenía todo el interior de corriente. Y ellos hacían, y me acuerdo que todavía existía ¿cómo es? El trencito, hacían la encomienda con los artículos de talabartería, lo despachaba en un carro de acá hasta la estación de acá. Acá a su vez agarraban en el de corriente, digamos, y llegaban todas las localidades, 9 de julio, todas esas cosas. Después los viajantes, en ese momento eran los viajantes, venían a conversar con papá y cuando iban los viajantes ya le traían los cheques, por ejemplo, y hacía ese intercambio. Y yo siempre digo que siempre había buena relación, porque papá hablaba con todos los proveedores, él desde el gobernador para abajo, y inclusive cuando había negocios la gente del banco mismo le decía, bueno, Germán, hay esta posibilidad, hay porque veía que él era responsable, era creíble, y era negocio para el banco y era negocio también y evidentemente la calidad del trabajo también por algo distribuía en toda la provincia y en provincia. Sí, inclusive llegó, yo me acuerdo, hasta San José, Misiones, y así te puedo nombrar muchos lugares donde inclusive hubo un año donde en cuanto a artículos accesorios, insumos, compraban de corriente. Pero después le dijo, bueno, un día fue a Buenos Aires a comprar directamente con los proveedores y así se fue generando todo esto, esta unidad productiva, por decir así, familiar.
Trinca, ¿cómo te introducís en el mundo del deporte, del fútbol precisamente? Bueno, nosotros enfrente también teníamos una talabartería, porque eran distintos talleres que había, que había los muchachos, uno haciendo bastos, otro carona, distintos artículos, y algunos también mandaban a hacer en su casa con alguna gente, pero ahí al lado había unos plateros, hinchas fanáticos de Boca, hasta el perro eran de Boca, con eso te digo todo. Y vos sabés lo que era ver, por ejemplo, tenían ellos la revista Goles y el Gráfico. Y como recién estuvimos hablando fuera de cámara, antes no era como ahora, tener el mundo en un celular. Pero antes, por ejemplo, esperábamos los días miércoles o jueves que venga el Gráfico, el Goles, y ver los goles que escuchamos por radio. Y ese mundo fue de a poquito, después a veces escuchándole a José María Muñoz, también cuando allá por el 80, Armatario Aide viene de Chaco a hacer su trabajo de comunicación, instala lo que es el Semanario Deportivo, un programa que iba de 21 a 22, y por suerte nosotros teníamos acá también en la cancha, en lo que era ya Soto ahora, venían esos grandes jugadores, inclusive algunos sanluiseños, y era como una cosa para los que no gusta, empezamos a entrar, pero en cuanto a la dirigencia, te voy a decir cómo entro yo. Allá por el 81 creamos nuestro equipo de fútbol, pero fue de fútbol de salón, porque comienza así don Cantero, don Romualdo Cantero, el papá de Antonito Cantero, Sí. que era amigo de la familia, y nos invita a mí, a mi hermano Pedro. Che, le invito, vamos a mirar el fútbol de salón, una novedad, era en ese entonces, don Alegre era el presidente, y nos vamos. Pero era lindo porque todo era como el fútbol reducido. Así que bueno, me pongo hacemos nuestro equipo. Primero me acuerdo que le llamamos los indestructibles. El año siguiente reforzamos el equipo y ya le pusimos talleres, y empezamos y ya no agrandamos, como dice, y entramos más tarde en la Liga Sanluiseña de Fútbol. Y ya reuniones aquí, reuniones allá, como en cualquier cosa, como cualquier disciplina, te va metiendo de a poco y nutriéndote, pero hasta llegar lo de hoy. Por ahí no. Estuvo un tiempo dormido el club, digamos, porque yo empecé a escuchar talleres Ajá. de vuelta ahora. Bueno, el tema es así. No sé si es un capricho, Ariel, o qué. Con don Emiliano Regino Alegre, el presidente en ese entonces del Centro Obrero, proyectábamos muchas cosas. Ya hacíamos fútbol de salón con él, inclusive nos fuimos en el 83 a representar a San Luis del Palmar con un equipo, con una selección, en la cual Brugger era nuestro director técnico. Un fenómeno en ese entonces de lo que es el fútbol de salón. Y inclusive le dije yo un día a don Alegre, es como sentenciando, viste que por ahí a veces, acá este club vamos a hacer techar, vamos a hacer muchas cosas. Y él dejaba ya en ese entonces, después de 15 años. Y después entró otra dirigencia, en la cual yo no era miembro, estuve en la subcomisión de fútbol. Pero yo era como si fuera mi segunda casa, el Obrero. Por supuesto, viene la movida de la cumbia, y era una actividad importante también. Te digo que en el Obrero existía boxeo, en su momento, mucho tiempo atrás, existía, creo que también hockey hubo, patines, vóley, fútbol de salón, por supuesto, y las actividades como actividad de tipo social.
ya sea cumpleaños de 15, casamiento, y hasta hubo momentos que también un velorio, digamos, también hubo, así que... ¿Se añora eso, Trinca, hoy en día? Yo en lo particular sí. Si bien el fútbol está, pero las Exacto. otras disciplinas hoy por hoy no existen. Claro, sí, no, Por lo eso es menos cierto. acá en el pueblo, digamos. Pero por ahí con algunos amigos siempre conversamos. ¿Qué nos pasa a nosotros? Vos te vas a Buruguyá, es una forma distinta del sentido de pertenencia. Vos te vas a Cacatí, un sentido... en cambio nosotros, si vos jugaste mal hoy, Ariel, hablando mal y pronto te putean. Y esas cosas no tienen que existir a veces. Si es una confrontación momentánea nomás, no. Esos valores que por ahí a veces no tenemos todavía. Yo te digo, actualmente estamos luchando para que sigan nuestros representantes Juventud Naciente, porque si bien es cierto, el gobierno provincial puso instalado ahí un polideportivo hermoso, ahora hay actividades, pero el origen, como yo le dije a los muchachos, el génesis fue el fútbol. El fútbol. Y esas cosas que se mete uno en la cabeza, ¿viste? Me hizo de que yo abrazara el fútbol, porque me dio muchas satisfacciones y muchos amigos. Y hoy en día más todavía, ¿viste? Y esas cosas que parecen pavada para muchos, es mucho. Resumiendo, hoy en día Talleres Bueno, te iba a eso. están en actividad, digamos. Nosotros estamos en ese proyecto de... tenemos todo ya en carpeta, tenemos al día la personería jurídica, y vamos a por lo que siempre soñamos, volver a la actividad del fútbol de salón, donde estábamos federados, competíamos a nivel regional, provincial y nacional inclusive también. Eso hablábamos con varios entrevistados, ¿no? De San Luis, que hay cosas que existieron en el pasado y que hoy no existen. Exacto. Y que hay otras cosas que hoy están y antes no. ¿Viste? Que es Sí, 50 y sí. 50. Pero por eso te digo, yo creo que el fútbol de salón, para mí, el caso, yo siempre le digo de esta forma, al final me dice, ¿vos de qué club sos? Vamos a poner la cosa en claro, Leo. Como te conté al principio, soy de Boca porque me nutrí de mi vecino que era hincha fanático de Boca. De Granadero en San Luis del Palmar por mi viejo y porque la camiseta de Argentina. De Juventud Naciente porque es el representante nuestro. Y Talleres porque es de mi barrio, porque lo creamos. Nosotros porque, ¿qué era? Mambrín, eso tenía en su tapicería. Nosotros teníamos el taller de talabartería. Entonces, ¿qué le ponemos? Cuando cambiamos de nombre, le ponemos Talleres, porque por el taller. Y de ahí comenzó. Empezamos a recorrer con el nombre de Talleres. Pero para mí es como seguir la posta de don Emiliano Regino Alegre, el que fue, a mí ¿cómo se dice? Tanto don Alegre como don Antonio Rodríguez me formaron en cuanto a la dirigencia, me nutrí de ellos. También no tengo que olvidar de Rodolfo Monzón. A nivel provincial yo llegué a ser vicepresidente de la Federación Correntina de Fútbol de Salón. Y esas cositas que por ahí, viste que uno se proyecta y no se queda con lo que se hizo, ya queremos más siempre. Claro, uno tiene aspiraciones. Y bueno, esas cosas no pudo hacer, pero mi propósito era llegar a ser campeón, aunque sea la categoría infantil. Y no se dio, pero insistimos. Yo creo que hay muchos amigos que ahora lo estamos proponiendo para volver a hacer esto. Y estamos hablando con la gente del Juventud Naciente, como yo le decía a las autoridades de ellos, hacer una alianza estratégica, futbolísticamente hablando, para tratar de que el fútbol sanluiseño se expanda. Sí. El fútbol, que es nuestra cultura, que es lo social también, que nos nutre y contiene a muchos.
Y yo creo que ahora estamos conversando para trabajar con la categoría formativa, como le llamamos nosotros, de 9 años para arriba, y que comience como un juego. Después el coordinador, el profesor, le da las herramientas para de a poquito para ir metiéndose en el reglamento del fútbol. En Corralón Guazú tenemos todo para tu construcción. Vendemos materiales de construcción, ferretería y electricidad con la mejor calidad y al mejor precio. Además, realizamos envíos al campo para que puedas acceder a todo lo que necesitas, estés donde estés. Con atención personalizada y asesoría experta, Corralón Guazú es tu aliado en cada proyecto. Contáctanos hoy y no te quedes sin lo que necesitas. Comunicate a nuestro número de teléfono 3794 870602. Estudio Jurídico Alcaraz Mesa, defendiendo tus derechos, trabajando por una sociedad más justa. La justicia es nuestra herramienta. Desde el estudio jurídico se agradece la confianza depositada en esta joven profesional del derecho que hace más de una década brinda servicio en esta comunidad sanluiseña. La doctora Milagro Alcaraz Mesa ofrece asesoramiento jurídico integral al ser egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, con los títulos de abogada, escribana pública nacional y procuradora, además de ser mediadora extrajudicial. Se especializa en casos de derecho civil, comercial, laboral, administrativo, familia, niñez y adolescencia, habiendo obtenido diplomaturas y posgrados en cuestiones de género y diversidad, con el compromiso de defender los intereses y proteger los derechos de sus representados, con la experiencia demostrada que le ha posicionado entre los abogados más notables de San Luis del Palmar a través de su habilidad para resolver problemas legales. Ofrece asesoramiento personalizado y confidencial. Consultas al número 3794 86 91 92. La tienda de Ati, un emprendimiento familiar. Atención peregrinos, se acerca nuestra esperada peregrinación y como todos los años, la tienda de Ati te ofrece la más amplia variedad en carpas y artículos de camping al mejor precio y calidad. Contamos con productos de marcas nacionales. Soy correntino, vivo orgulloso si alguien pregunta dónde nací. Soy del pueblito bello y humilde que lleva el nombre de San Luis. Seguimos desandando ese viajecito imaginario que hacemos a un pasado reciente, porque hablamos de décadas pasadas, Trinca. ¿Cómo te introducís al mundo de la política? Porque sos un apasionado de la actividad política en sí, hasta el punto que hasta el día de hoy seguís trabajando activamente, digamos, en este rubro. Mira, fíjate que yo engancho esto allá por el 82, ya con el tema de la vuelta a la democracia, que se hablaba mucho de que cómo se volver del tema de las urnas, decía, pues, y uno tenía las primeras herramientas de la secundaria, que hablábamos de constitución, hablábamos lo que se dice educación cívica, pero en la práctica a veces no se llevaba muchas cosas. Pero cuando allá por el 83 viene
como se dice, se saca la urna para que votemos todo, evidentemente viene la campaña y uno se motiva a esos lados. Por supuesto, yo ya mamé anteriormente una ideología con mi viejo, y en ese momento él me decía, bueno, nos contaba todo en la mesa de por qué era peronista, por ejemplo. Y después uno va escuchando distintas formas de pensar también, y en ese momento, la única vez que fue gobernador peronista que yo recuerdo en mi etapa, más o menos, del 73, fue Julio Romero. Pero después, viste que viene la democracia, Alfonsín arrasa a lo largo y a lo ancho del país. Al igual que el fútbol, va generando relaciones. Me juntaban con la mayoría de los muchachos. A mí me tocó ser presidente de mesa de la interna contra Farisano padre, no con el hijo ahora, con el viejo. Y bueno, yo para la 17 de octubre, que era la lista de Julio Romero. Y ahí comencé, por supuesto, fui escuchando los oradores, fui escuchando las ideas, escuchando a uno y otro, y sosteniendo lo que hasta ahora sostengo. Por ahí yo decía, uno reflexiona en este momento, decir, no podés dejar el contexto nacional ni el mundial para volcarlo acá. Pero ¿por qué te digo eso? Porque justamente papá solía comprar selecciones y ahí te pintaba más o menos en qué consistía los distintos movimientos. Antes era movimiento a nivel mundial, capitalismo, comunismo, por ejemplo. Y ahí es que quiere Perón la tercera posición, porque si uno hace la historia, si lee la historia, vemos que Argentina está como para ser una potencia. Claro. Pero ¿qué pasa? No se da por distintas circunstancias. Y fui leyendo la vida de Perón, tal y así que tengo un libro que se llama, escrito por un norteamericano, un escritor y un periodista que se llama justamente Perón. No solamente lo pinta la biografía oficialista, sino de las dos cosas. Se nutre también de que le respalda datos y documentos y testimonios que va narrando. ¿Por qué, por ejemplo, a Perón no lo querían mucho? Porque la clase media baja le dio mucho derecho. Tal vez, hay un dicho siempre que le digo a un peronista que es más peronista que yo, me dice, la culpa de todo lo tiene Perón, le digo yo siempre. No, me dice, se enoja. Le digo, tú, le digo, porque le dio demasiado derecho, no sabe aprovechar de los derechos que le dan. Y entonces, de así pues sigo sosteniendo que todavía Argentina puede llegar algún día a estar entre uno de los países, digamos, emergente, un país, no te digo desarrollado, no cuesta, pero no es imposible. Fíjate, Ariel, yo te digo una cosa, que no en vano San Martín, Bolívar, soñaba con la patria grande. ¿Y la patria grande qué es? La patria Sudamérica. Y fíjate que la Comunidad Económica Europea, ¿cuánto tiempo estuvo para constituirse? Y aún así no está perfeccionado porque Inglaterra no encaja ahí, por intereses ya de otra cosa. Claro. Trinca, ¿cómo era antes, cuando vos me estabas hablando ahí del regreso a la democracia, cómo era en esos tiempos hacer campaña, por ejemplo? Y en ese momento era moverle a la gente de un lado para otro. Oye, hacemos tal lugar, y bueno, se llevaba la comida, se llevaba todo para darle algo a la gente. Y ahí darle la oratoria o en qué consistía, presentarle a los candidatos, que por ahí no lo conocíamos porque teníamos que conocerlo.
No olvidemos que recién en el 80 comienza la televisión colores. En esos tiempos no había medios, digamos. Y claro, y cuando llegó porque antes Canal 13, por ejemplo, llegaba la noticia recién el otro día, ¿ves? No sé si sabía eso. Sí. Y después sí, ahora por internet ahora llega al instante. Sí. Y en ese momento era tratar de que el candidato al concejal o candidato a intendente tenía que recorrer sí o sí. Y ahora los medios de comunicación como las redes sociales lo tenés ahí. Fíjate que yo creo que, caso concreto, por darte un nombre, Milei no recorrió el país prácticamente, pero fue presidente a través de las redes. Claro. Era el cara a cara, digamos. El cara a cara. Que mucho se le reclama hoy en día a los políticos de hoy. El hecho de conversar con la gente, por ejemplo. Sí. Eso se daba antes y había que hacerlo de alguna forma y hay lugares donde que por ahí Cuarta, por ejemplo, por decirte un nombre, Cuarta sección, y que no llueva también, porque si no, en las propias elecciones mismo también había todo un tema. Pero era lindo porque se comía bien y por supuesto se bailaba también, que era lo clásico que tenían de ¿cómo se dice? Un comité. Claro, eso te iba a decir, porque muchos añoran esa famosa comida de comité, porque evidentemente era abundante, la gente se juntaba, cosas que hoy en día casi se perdieron. No, pues se perdieron ya, o sea, hay, pero a veces no es con la magnitud que había antes, no con la intensidad también que había antes. Que ya accedía a la cuestión política, porque si bien la política convocaba, pero esas reuniones ya tenían otra dimensión, ¿no es cierto? Sí, no, por supuesto, no, muy lindo era en ese momento, por supuesto, y ahora ya cambiaron muchas cosas, porque aunque nos cuesta, porque a veces por ahí llegamos a la pasión, y hay algunos que, y nadie somos como personas, a veces dueños de la verdad, tenemos parte de la verdad tal vez, y a veces cuesta, porque a veces bien algunos creen porque ya tienen este lugar ya es para siempre, y no es así, ¿viste? ¿Vos sostenés que todo el tiempo pasado fue mejor? No precisamente, yo creo que no es tan así, porque también hay que disfrutarlo en estos momentos que tenemos las redes sociales. Por ejemplo, hay momentos que sí era más genuino, era más auténtico, no existía la inteligencia artificial, y hoy te vende, no te olvides que todo es publicidad a veces, y la publicidad se vende. Vender un candidato, antes no teníamos asesores de imágenes, y hoy tenés que contratar una imagen, un asesor de imagen, por ejemplo. Te digo que hasta acá en San Luis, la encuesta antes no existía, y hoy tenés el día a día, hoy tenés una encuesta, lo que hoy tenés esta encuesta, mañana tenés otra cosa. Y no solo eso, sino que te marca. Exactamente. Posiciona, digamos. Sí, no, y eso es real, ¿viste? Eso no existía. Antes era bien amateur todo, bien a los criollos, bien a los genuinos y el auténtico nomás. ¿Te tentaron alguna vez para que te cambies de partido? Sí. No, por supuesto, pues, pero siempre hay, viste que no. Pero yo le respondo, hasta hace poco me dijeron, ¿qué es el peronismo? Y es un movimiento. Nosotros tenemos peronistas en todos los espacios políticos. ¿Qué significa eso? Hasta que no aparezca un líder fuerte como fue Perón, con ideas nuevas, revolucionarias, y que nos contenga todo, el PJ va a seguir siendo un sello. Y después tenía una cantidad de sellos. Por eso es todo lo que se habla ahora de la lista única, toda esta historia que por ahí, ¿qué votaba? Votar un candidato hoy en día
los jóvenes mismos no votan los partidos, votan el candidato o la propuesta. Y todo tiene que ver con todo, porque fíjate cómo traemos la historia a la memoria, que sí o sí tiene influencia en el presente, o sea, no podemos desligarnos de las cosas del pasado, y es bueno conocer porque así uno sabe cómo actuar en el presente, ¿no? Pero por supuesto, no, es bueno por ahí a veces la historia es siempre para no cometer los mismos errores y sacar conclusiones, en definitiva. Trinca, repasamos diferentes aspectos de San Luis del Palmar. ¿Cómo ves a tu pueblo hoy, 2025? Mirá, yo creo que por supuesto, como arrancamos cambiado, por supuesto, no es lo mismo el San Luis de antes, por supuesto, pero está cambiando de a poco. No estamos considerando como un barrio alejado de la ciudad. ¿Qué implica eso? Que vamos perdiendo muchas cosas, muchos valores, que lo hablamos fuera de cámara. Pero entrar en la modernidad también tenemos que adaptarnos, porque ahora hay semáforos, hay cámaras de seguridad. Eso que está implicando que también no somos ajenos a lo que representa el mundo o el país, o la otra, que es una de las que tema droga, aunque nos cueste creer, el tema los vicios de distintos tipos que... Por ahí no queremos aceptar estas cosas, sin embargo, es una realidad de todos los días, ¿no? Claro, por eso te digo, antes el San Luis de antes con lo de ahora, hay cosas buenas que hay que aceptar. A veces creo que hay que trabajar mucho, hay que dialogar más entre nosotros, porque vos sabés, Ariel, que antes nos sentábamos en la plaza y éramos de los partidos que sea y conversábamos y nos cargábamos, lo que sea, pero hoy ya medio por ahí a veces nos desconocemos, ¿entendés? Pero bien, yo creo que está bien. Te decía que ahora tenemos profesionales de distintos tipos también, que eso también, por un lado, nos hace falta ir a corriente tal vez. Claro. Por supuesto, hay cosas por mejorar, hay muchas cosas por mejorar que podemos nombrar, pero no es cuestión de trabajar nomás en cada uno de esas cosas. En salud, por ejemplo, porque muchos reclamos también, yo en lo personal no reclamo al hospital, te digo, pero muchos sí dicen, sobre todo aquellos que vienen del campo, por ejemplo, ¿viste? Por ahí, a nosotros porque somos, no te digo reconocidos, pero conocidos nos atienden, porque siempre, pero para la gente del campo, por ahí a veces te encontrás con, estuve hasta las 4 de la mañana y no me atendió porque el doctor no vino, o porque esto, lo otro, y ese aspecto, por ejemplo, sobre todo para la gente del campo, ¿viste? Yo veo eso es uno de lo que... Pero en general, esto va evolucionando, aunque quiera o no, esto es, ¿cómo se dice?, dinámico también, y tenemos que entender lo que es así. ¿Qué mensaje le das a la gente que nos está viendo, a la gente de ahora? ¿Qué le podés decir? ¿Qué le querés decir? Sí, yo creo que más que nada que se meta, que trabaje en la sociedad, en un club, en hacer obra de servir a la gente. Yo creo que, y eso me olvidé, no te dije, que parece que cuando pasan los años, recién uno toma la dimensión que significa Dios, porque a veces propone Dios una cosa y termina haciendo otra cosa. El proyecto nuestro es distinto. Por ejemplo, personalmente, para mí es el mejor momento para mí, más allá de las otras cuestiones, porque hay desafíos. Yo, por ejemplo, cuando confío en Dios, veo que se puede mejorar muchas cosas. Por lo menos uno estando mejor, uno hablando con gente positiva, podemos hacer. Y te digo, por ejemplo, porque hay muchas cosas por hacer en San Luis del Palmar, muchísimas cosas. En el deporte, por ejemplo, hay muchas cosas. En política ni que hablarte.
si lo utilizamos la política bien entendida. Por eso hay que tratar de cultivarse, leer mucho, escucharle a la gente mayores y nutrirse, incorporando conocimiento, no cerrarse en uno mismo. En pocas palabras, si yo te digo San Luis del Palmar, ¿qué me decís vos? Mi lugar en la tierra, mi lugar donde que cada día me gusta más estar con la gente. En Corralón Guazú tenemos todo para tu construcción. Vendemos materiales de construcción, ferretería y electricidad con la mejor calidad y al mejor precio. Además, realizamos envíos al campo para que puedas acceder a todo lo que necesitas, estés donde estés. Con atención personalizada y asesoría experta, Corralón Guazú es tu aliado en cada proyecto. Contáctanos hoy y no te quedes sin lo que necesitas. Comunicate a nuestro número de teléfono 3794 870602. Estudio Jurídico Alcaraz Mesa, defendiendo tus derechos, trabajando por una sociedad más justa. La justicia es nuestra herramienta. Desde el estudio jurídico se agradece la confianza depositada en esta joven profesional del derecho que hace más de una década brinda servicio en esta comunidad sanluiseña. La doctora Milagro Alcaraz Mesa ofrece asesoramiento jurídico integral al ser egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, con los títulos de abogada, escribana pública nacional y procuradora, además de ser mediadora extrajudicial. Se especializa en casos de derecho civil, comercial, laboral, administrativo, familia, niñez y adolescencia, habiendo obtenido diplomaturas y posgrados en cuestiones de género y diversidad, con el compromiso de defender los intereses y proteger los derechos de sus representados, con la experiencia demostrada que le ha posicionado entre los abogados más notables de San Luis del Palmar a través de su habilidad para resolver problemas legales. Ofrece asesoramiento personalizado y confidencial. Consultas al número 3794 86 91 92. La tienda de Ati, un emprendimiento familiar. Atención peregrinos, se acerca nuestra esperada peregrinación y como todos los años, la tienda de Ati te ofrece la más amplia variedad en carpas y artículos de camping al mejor precio y calidad. Contamos con productos de marcas nacionales. Got me thinking all night long, all night long. You're doing bad things and I love it, so let's get physical. Got me thinking all night long, all night long. You're doing bad things and I love it, so let's get physical. Got me thinking. You're doing bad things and I love it. Soy correntino, vivo orgulloso si alguien pregunta dónde nací. Soy del pueblito bello y humilde que lleva el nombre de San Luis.
domingo más, campanario.